la gente tan sencillamente como respirar. Así se queda la vida como una El pabellón René del Risco Bermúdez, el oficio de ser joven, está organizado en 4 ámbitos que hablan de la vida y obra del poeta y un poquito también de la historia de nuestro país en 4 momentos claves. El primero nos habla de la génesis del poeta. El segundo, cómo acompañó el poeta al pueblo dominicano en sus luchas democráticas. Un tercer ámbito, el del viento frío, nos habla cómo pensó el poeta la reconversión luego de los reveses que sufrió ese proyecto democrático. Y un cuarto, nos habla también de las conversiones que tuvo el poeta dentro de oficios profesionales como el arte, como la música, como la publicidad. Este pabellón está dedicado esencialmente a los jóvenes dominicanos que por diversas razones no conocían lo que era la obra de René y que a través de este recorrido histórico y poético puedan tener la posibilidad de sumergirse en sus libros, sumergirse en su trabajo, sumergirse en su obra y con ella poder aspirar tal vez nosotros a que podamos hacer de René el líder que queremos, el líder que nos inspire a vivir la vida como joven, a inspirarnos ética y estéticamente en dar lo mejor de sí siempre y en todo momento. Así se marcha la gente repentinamente como quien se va. En el primer ámbito nos ocupamos de la génesis del poeta, su socialización familiar dentro de un ámbito doméstico de letras, de canto a los humildes, de solidaridad con la lucha de los más vulnerables de la tierra. Y tenía que ser San Pedro, y tenía que ser la dictadura de Trujillo, aquella que les proporcionaran a René los elementos constitutivos de lo que luego sería su insigne obra. En primer lugar, San Pedro, tierra de cañaverales, tierra de batalles, tierra de ingenios y de zafra. Todo eso quiere decir tierra de conflictos entre braceros, patrones, lucha por derechos, contra abusos, y dentro de ese marco, pues por supuesto la política, como ese proceso mediante el cual las partes interesadas buscan tener espacios de comunicación, de diálogo o de imposición o resistencia. Y por supuesto, René, como lo fue Pedro Mir también, no fue insensible a todo ello. Comienza además un proceso que a través de todo lo que fue esa capital del azúcar en nuestro país, como lo fue San Pedro de Macorís, también constituyó lo que fue una vida cultural en la que René comenzó, con el apoyo de su prehistoria familiar, a tener una vinculación directa y un activismo a través de recitales, a través de la radio, pero también a través de la incursión dentro de la política que en ese momento era una política clandestina contra Trujillo. Y lo hace a través del movimiento clandestino 14 de junio, fundado por Manolo Tavares y Minerva Mirabal y otros hombres alrededor de todo el mapa de República Dominicana, en honor a las expediciones de junio del 59, que vinieron a tratar de imponer la democracia dominicana que estaba en ese tiempo secuestrada por la tiranía trujillista. Y René, como muchos otros, cae preso a los pocos días de haberse fundado el 14 de junio en las cárceles de Trujillo. Sufre prisión y después exilio. Y esa es esencialmente esa primera parte en la que se forma la idea política del poeta.
Con el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el 30 de mayo de 1961, se abre sin duda alguna una etapa nueva, o por lo menos esos eran los anhelos que tenía el pueblo dominicano en su vida democrática. René, en esos años tumultuosos que siguieron la caída del régimen de Trujillo, parte al exilio y regresa ya con un país en democracia, con un país, con un presidente elegido por el pueblo a través de las urnas en diciembre de 1962 e investido como jefe de Estado el 27 de febrero de 1963. En ese momento, René vuelve de su exilio en tierra boricua y comienza inmediatamente su militancia intensa desde las artes, con la política y con los sueños en las manos en la agrupación revolucionaria 14 de junio. Esa agrupación liderada por Manolo Tavares, justo, que como hemos dicho, había inspirado su nombre de las expediciones de junio del 59 y del Programa Mínimo de Liberación Nacional, que traía contenido para esa naciente e incipiente democracia dominicana. Y René tiene en esos momentos una participación muy activa dentro de lo que fue la intensa vida de esos meses en los que había mucho conflicto, había mucha política, porque había detrás los nuevos escenarios en los que derecha e izquierda estaban jugándose el destino de este país. Aquí, por ejemplo, una foto en la que René participa de una manifestación con su botón del 14 de junio, que dice así: el compañero René del Risco Bermúdez habla a los moradores del barrio de Placer Bonito durante la concentración del 14 de junio, 14 de abril de 1962. Es el momento en el que René le canta a la primavera, esa que está pasando ahora como una alegre música de armonía, como una suave música de agua, como rezaba el estribillo de su amor para Domingos. O esta otra, en la que el poeta, con la bandera nacional, se dirige a una manifestación del 14 de junio, el día 27 de abril, en el barrio de Villa Velázquez. Y aquí el público, parte del público de esa manifestación, adelante, adelante, campesino y estudiante. Manifestación de Villa Velázquez el 27 de abril de 1962, como parte del público que asistió. René hace lo mismo, no solamente en las tribunas, sino también en los comunicados en los que advertía las intenciones que sospechaba tenía el 14 de junio de lo que eran sectores fácticos contra el orden constitucional, contra la democracia, contra la voz del pueblo expresada en las urnas al haber elegido a Juan Bosch y a su proyecto político de desmontaje progresivo del trujillismo en nuestras instituciones, en nuestra vida democrática. Y lo hace, por supuesto, desde la calle El Conde, desde todo lo que fue el entorno de esa esquina de la Hostos con El Conde, donde quedaba el principal local de la agrupación política 14 de junio. Y por supuesto, comienza a escribir con el golpe de Estado a Juan Bosch y luego el levantamiento constitucionalista del 14 de junio en 6 frentes guerrilleros el 28 de noviembre de 1963 y posteriormente el asesinato en Manaclas y en otros puntos del país de Manolo Tavares y sus compañeros de armas, comienza René a escribir precisamente la resistencia heroica de ese pueblo a lo que fue las embestidas de estos poderes que consideraban que tenían, aún siendo minoritarios, más poder que la mayoría humilde de nuestra nación. Y entonces comienza René a volcarse dentro de las multitudes. Comienza René a expresar lo que su sensibilidad de poeta le urgía escribir sobre lo que era esa resistencia. Y comienza entonces a escribir como, por ejemplo, ese poema Patria, que dice: esta es la patria, ámbito sufrido, bajo un cielo de piedras, escondido a la luz, a la risa, a la confianza. Esa es la patria en suma, es el espacio para ir muriéndose despacio, con los ojos cansados de esperanza. En un momento en el que
se debatía no solamente la soberanía nacional, el proyecto político, sino la propia existencia de la República y de los sueños de sus fundadores. Ese momento fundamental en el que las multitudes traían calor no solamente a la resistencia y persistencia de un proyecto, sino también a la identidad misma de todo un pueblo que reclamaba decoro, que reclamaba dignidad ante sus invasores, ante sus opresores, ante quienes lamentablemente quisieron troncharle el camino democrático a República Dominicana. Y René, durante ese tiempo, esos meses de combate, de resistencia contra la segunda ocupación militar norteamericana, René convivió con los artistas y vivió en el frente y de frente con las artes, con su pueblo. Y una de esas relaciones fue la amistad que forjó con artistas de la plástica nacional, como Norberto Santana o con José Ramírez Conde, Condecito, con quien entabló una amistad de años. Aquí dos obras, una de Norberto Santana, en cuya exposición en el Frente Cultural en el año 65, René escribe una crítica muy elogiosa del trabajo de este artista. Y aquí otra de José Ramírez Conde, Condecito, titulada 15 y 16 de junio de 1963, que fue el momento cumbre en el que sufrió la resistencia constitucionalista con el coronel Camaño como presidente legítimo de la República en armas, en ese momento resistiendo en todo lo que era Ciudad Nueva, la zona colonial y por supuesto los barrios del norte de en ese momento Santo Domingo, Villa Consuelo, San Carlos, etcétera, donde estaban los comandos que resistían. Pues fue el momento, ese 15 y 16 de junio, de la mayor embestida, de la mayor ofensiva militar para tratar de finiquitar lo que era un espacio de resistencia dignísima de la República en ese momento legítima y constitucional. Y en este cuadro, 15 y 16 de junio de 1965, el Condecito refleja eso que tal vez Picasso reflejó en el Guernica, esa resistencia al oprobio. Y lo hace a través de figuras femeninas como lo es la patria, pero sobre todo a través de esas figuras femeninas que son las que usualmente encaja el mayor de los sufrimientos, porque sus hijos, porque sus esposos, porque sus padres están en el combate falleciendo y son ellas las que asumen y encajan el duelo a través de una niña, a través de la muerte, a través del abrazo último, de esa tragedia, de ese pánico que se reflejaba en ese momento con los bombardeos constantes de las fuerzas de ocupación. Y eso es lo que además asume, siente y escribe René en múltiples poemas a muchos de sus compañeros caídos, como por ejemplo Jacques Diot, o por ejemplo en este poema que se titula Por la muerte de todos, y que me voy a permitir a leer dos versos. No es morir así, sencillamente morir, es haber estado firme 2 minutos antes de la muerte, sin pensar en echar hacia atrás, sin derrumbarse como un espantapájaros de trapo a las primeras ráfagas. No es haberse arriesgado, haber estado de frente a todos los cañones, sino haber permanecido fiel a cada paso, haber tenido la cabeza y el corazón llenos de la bondad del pueblo, de los errores del pueblo, de la dura doctrina del pueblo. Al finalizar el conflicto armado, Camaño se dirige al pueblo y le dice al pueblo lo que al pueblo pertenece. Y le entrega el poder diciéndole, cuando los acuerdos de paz, el acta de reconciliación nacional, dice, no pudimos vencer, pero tampoco fuimos vencidos. Cesan los cañones, cesan las trincheras, las deflagraciones, las botas norteamericanas continúan presentes en territorio nacional. Se celebran elecciones, se restaura un orden conservador y aquel proyecto político, aquellos anhelos que proyectó hacia el mundo
esa primavera que protagonizó el pueblo dominicano y su dirigencia progresista, comienza a diluirse. Y comienza a diluirse en las manos del poeta, sensible al pulso histórico de su gente, de los humildes. Y René comienza a reescribir su propia historia. Lo hace, por supuesto, desde los versos de un viento frío que ya no tiene la calidez de las multitudes, sino el frío decembrino con el cual el poeta se aísla para mejor ver su futuro, su reconversión, sus nuevas trincheras. Y a ese título es este poemario, este libro que contiene sus versos, los únicos que fueron publicados en su existencia como libro. Su foto original, una taza de café y en el fondo, la vida de los dominicanos. Esa vida que poco a poco se iba haciendo, o rehaciendo más bien, porque las banderas que una vez enarboló fueron desapareciendo, o más bien las fueron desapareciendo. Y René en ese momento comienza a interrogarse, pero comienza a interrogarse dentro de su nueva vida y esa vieja vida que no tenía la forma de cómo renunciar a ella. Y entonces le canta, por ejemplo, a Belicia, Hoy quiero cantar. En ese momento, en el que tal vez un hombre y una mujer hablan de todo, menos de política, menos de la sociedad, menos de la historia. Y le dice, Belicia, pero en verdad quizás no está de todo el bien. Tal vez yo quiera mostrarte un lado demasiado feo del mundo. Y dice, de todos modos, Belicia, si levantas tus ojos, verás pequeñísimas partículas de polvo buscando el viento desaparecer. Era la insistencia, la reiteración de un poeta que no olvidaba esos sueños. Tal vez los reveses de ese proyecto no llegaban a la dilución de una esperanza. Con el viento frío no es una paz a la que le escribe el poeta, es una paz llena de violencia, es una paz llena de imposiciones, es una paz llena de frustraciones, pero no de desesperanza. Y cuando comienza a escribir, ya no solo en versos, sino en prosa, sus cuentos, comienza a hablar precisamente de esa marginalidad social, de esa resistencia que ahora, con muertos, con desaparecidos, con apresamientos, comienza a significarse en los territorios de la pobreza. Y dentro de todo ese ámbito, comienza René a reescribir y a reconvertir lo que es su obra. Una obra que iba a ubicar en la ciudad los escenarios donde la lucha por la reconquista de los derechos civiles, de los derechos políticos, de los derechos sociales de los dominicanos iba a estar en juego. Y dentro de todo eso, dice René en un extracto de Ahora que vuelvo, Tom: eso pasó hace tiempo, Tom. Todavía vivía papá cuando volvimos. ¿Sabías que murió papá? Debes saberlo. Lo enterramos aquí porque él siempre dijo que en este pueblo descansaría entre camaradas. Y en esta exposición veremos aquí esta foto de René y su amigo el Condecito mirando hacia quién sabe dónde, dentro de ese momento de descanso que fueron posteriores a la guerra, en los que sencillamente ambos aún trataban de visualizar cómo podían continuar la lucha, más allá de lo que lamentablemente había sucedido con la restauración del orden conservador en la República. Con el viento frío, con el poemario que empezó a escribir un 14 de junio de 1966, René irrumpe en otros campos de la actividad profesional más allá de la literatura y es invitado a participar en procesos creativos en el campo de la publicidad, donde inmediatamente asume, por la originalidad de sus aportes, un liderazgo nato, un liderazgo neto dentro de lo que fue la comunidad de publicistas y también de artistas de su tiempo. Y lo hace a través de una serie de eslogans, de marcas que lo llaman para atraer a través de sus ingeniosas invenciones
a los nuevos consumidores, que esa sociedad de muchedumbres que se iba creando en la posguerra se fue instaurando en todo el territorio nacional. E inmediatamente René comienza a ser percibido como lo que fue, como un gran creador. Aunque muchos testimonios nos dicen que ese paso por la publicidad iba a ser sin duda por su voluntad un paso pasajero, luego de haber obtenido gran éxito en el campo de esa industria, porque él al final lo que quería era dedicarse a escribir, dedicarse a ejercer el oficio que lo propulsó, el ejercicio y pulso que lo hizo como hombre, como ser humano. Y que por supuesto, en este último ámbito, este ámbito en el que hablamos de Celina, de Belicia, de Vicky, de Tom, él trataba de continuar viviendo, o más bien muriéndose despacio con los ojos cansados de esperanza, tratando de plasmar en su trabajo cómo muere y cómo vive cada día el dominicano. Y así trabajó y así vivió, así compartió con sus hijos, con sus novias, con sus amores, con sus entornos, con sus compromisos familiares, con sus amigos, con su época, con la música de su tiempo, con los artistas de su tiempo, con los versos de su tiempo, con el tiempo de René. Un tiempo que, como él mismo lo dice en el último verso de la exposición, y se marcha en diciembre de 1970, y nada, que el hombre a veces deja su sombrero, sus libros, su guitarra, se olvida de la lluvia tras el cristal de su ventana, se desenamora de las cosas, renuncia a sus costumbres y entonces, bien puede suceder una mañana, se prepara a dar un golpe al mundo, un solo golpe. Dejará una cuchara, un sillón empolvado, unas monedas, una última imagen espejada, cierra todas las puertas y se marcha. Ese es el René joven, el René de la actitud sempiterna, el René de la actitud que nunca muere, que nunca expira, que nunca coge moho. Por eso quisimos en esta última estación pedagógica de esta exposición, que está dedicada esencialmente a los jóvenes dominicanos, preguntarles como él mismo respondió: ¿y tú a qué te dedicarías? Él escogió la actitud de ser joven para ser siempre eterno, para ser siempre presente y un clásico para nosotros, para estar siempre de actualidad por la trascendencia con la que supo reconvertir su obra, su vida y su actitud al lado de su gente, en homenaje a lo que un poeta puede hacer con su tiempo: absorberse en él y trascender. Como parte del soporte didáctico de lo que es la exposición, sobre todo para nuestros jóvenes que no vivieron o tal vez tuvieron socialización, fueron a la escuela, en una escuela que le habló de un René tal vez sin los contextos adecuados para poder comprender la grandeza y pertinencia de su obra, instalamos una línea de tiempo en la que desde el año 1930, época en la que nace René con la dictadura de Trujillo imperante, hasta el año de su fallecimiento, y por supuesto las diferentes y sucesivas ediciones de sus obras post-mortem, pues podría establecer un contexto, una estructura lógica y cronológica a lo que fue la vida de René. Y por eso quisimos, dentro de este tercer ámbito del viento frío, poder aprovechar esta larga pared para que fuese dicho lo que fue nuestro autor querido, René del Risco Bermúdez.
Hola, mi nombre es Minerva del Risco. Soy la presidenta de la Fundación René del Risco Bermúdez, la cual fue creada por un grupo de intelectuales y escritores dominicanos, quienes creemos que es importante resaltar el legado que dejan nuestros grandes hombres y mujeres de letras en nuestro país. Aquí me encuentro con Juan Miguel Pérez, quien es sociólogo y además escribió el guión para la exposición que produjo el Centro Cultural León sobre la vida y obra de René del Risco Bermúdez, El oficio de ser joven. Bienvenido, Juan Miguel. ¿Cuál fue tu experiencia como guionista de la exposición El oficio de ser joven? En primer lugar, encantadísimo de estar contigo para compartir sobre una obra tan trascendental para la historia literaria, social, política, cultural de República Dominicana y yo diría también del Caribe, como fue la obra de René del Risco, tu padre. La experiencia fue extraordinaria porque René es un autor fácil de poder hacer un sincretismo entre su obra y su vida, sobre todo en esos 10 años tan intensos que fue la década de los años 60 en nuestro país, en la que él encarnó a partir de la palabra, como pocos, lo que fue los sentimientos de una gran parte de los dominicanos, vertidos en la historia que en ese momento se estaba produciendo. Concebimos esa exposición en un primer momento la génesis, es decir, todo lo que fue los preparativos como ser humano y como artista, para poder entonces luego entrar con el fin de la dictadura de Trujillo en una actividad extraordinariamente intensa en el plano político, como lo fue para una gran mayoría de dominicanos que bajo los colores verde y negro de la agrupación política 14 de junio se lanzaron a las calles, a los parajes, al mundo urbano y rural de esta nación para ir conquistando poco a poco esos pedazos de democracia que necesitaban ser conectados unos a otros y que habían surgido en plena dictadura, pero en la clandestinidad. Y evidentemente que ese fue un preparativo sumamente rico en experiencias y en producción para un René. Luego, por supuesto, vino el primer atentado contra la democracia recientemente electa en la figura de Bosch por el gobierno del triunvirato. Y ahí comienza entonces las tribulaciones de esa república liberal, progresista, de esa primavera para el mundo que se quiso construir en nuestro país, pero que necesariamente encontró una serie de vestigios antidemocráticos que dieron al traste con ella. Pero la resistencia fue tal que en todos los planos de la vida nacional, comprendiendo también el plano artístico, se dieron luces que desbordaron las expectativas, como fue, por ejemplo, la Guerra de Abril, en la que un pueblo resistió no solamente a las embestidas de los sectores conservadores de nuestro país, sino también a una intervención norteamericana. Y desde todos los frentes, desde las diferentes trincheras, militares, civiles, artísticas, pues se produjo un gran punto de decoro en nuestra historia nacional. Y René jugó un rol fundamental. Y ya luego, por supuesto, vendría una tercera etapa, que son los reveses, que nadie mejor que René supo interpretar y poner en palabras y en versos. Esos reveses que iba acumulando esa república que quería nacer, que quería desarrollarse, que quería expandirse para ensanchar los derechos que se le habían conculcado al pueblo dominicano por tanto tiempo. Derechos para las mayorías, derechos fundamentales, económicos, sociales y también políticos. Yo recuerdo que el nombre de la exposición surgió de un recorte de periódico que encontramos, donde se le hizo una entrevista a mi padre y él respondió con esa frase. Se le preguntaba que cuál era el legado que él quería dejarle a la gente y él respondió que él quería dejarle la idea a la gente de la juventud, de siempre ser joven. Y de ahí surgió el nombre. Exactamente, porque la obra de René es una obra extraordinariamente moderna, es decir, con una crítica siempre refrescante, porque siempre parte de una idea extraordinariamente auténtica. La obra de René no coge moho, no expira, no
no perece. Y esa es la grandeza, su trascendencia a lo largo del tiempo. Es una crítica desde lo más íntimo. Decía Víctor Hugo que la poesía es lo íntimo en todo. Y lo que hizo René fue precisamente entrar en una época, irse, como diría Lorca, a las últimas habitaciones de la sangre, a ese infinitamente pequeño que solamente una sensibilidad de un artista como René podía interpretar, podía sentir y podía poner entre palabras. Y las palabras, como decía un gran filósofo, Ludwig Wittgenstein, decía que donde no hay palabra no hay nada. Es decir, hasta que no se nombra algo no existe. Y René desde muchas formas le dio existencia a esos vientos que calentaron la historia dominicana, pero que en un momento determinado, los reveses que habíamos hablado, pues cambiaron un poco la temperatura de esos vientos y se produjeron cosas que el propio René luego interpretó como nadie para la Y posteridad. a propósito de vientos y de temperatura, que tu visión como sociólogo de lo que fue el viento frío, esa colección de poemas que ha sido tan trascendental en la obra de él y que ha perdurado a través de tantos años. ¿Qué visión tú tienes? ¿Qué tú piensas de esa obra como sociólogo? Mira, en la historia de la humanidad han existido hechos históricos que han requerido de un autor, a veces historiador o poeta, para que al ser nombrado exista una ruptura entre lo pasado y ese hecho que culminó trascendiendo en un hecho de ruptura. Por ejemplo, Alexis de Tocqueville escribió un gran libro que se llamó El antiguo régimen y la revolución. Y a partir de ese texto, pues estableció que había habido una revolución, que había habido un antiguo régimen y a partir de ahí entonces se iba a vivir de otra manera. Es decir, que el viento frío fue el certificado de nacimiento de una nueva época, una época de reveses, en los cuales se restauró una república conservadora que había agredido a la democracia dominicana y a los intentos por instaurar una república liberal y progresista en nuestro país. Y René lo que hace es precisamente disecar cómo en palabras, y en palabras muy hermosas, lo que fue la congelación de esa historia, es decir, cómo los símbolos invernales fueron poco a poco aglutinándose en un país cálido, en un país del trópico, en un país del Caribe, es decir, en un país de la gente y sobre todo de la gente humilde que es la gran mayoría. Pero los símbolos eran los invernales los que se impusieron y finalmente con el viento frío lo que hace René es nombrar esa transición abrupta, violenta, impuesta, en la que lamentablemente se quiso clausurar un momento muy interesante de la historia de este país que prometía tantas primaveras para el mundo como las que se desarrollaron en el año 63, 64, 65, que fueron los momentos álgidos de esa república liberal y progresista. Es curioso que el tema del viento frío, el tema principal es la ciudad y esos cambios de los que tú hablas. Es curioso porque mi papá tenía solamente 4 años viviendo en Santo Domingo. Su mundo y su vida era el pueblo, la provincia. Entonces, de repente, hablar de la ciudad y apoderarse de esta ciudad, de esa ciudad del año 65, 66, 67, es algo realmente que a mí siempre me ha llamado la atención. Sí, René fue a la ciudad lo que Pedro Mir fue a ese mundo rural que él denunció también en su contracanto a Walt Whitman, en Un país en el mundo, donde él habla que lo principal, lo esencial de la tragedia de este país era parte del ingenio, pertenecía a la historia del ingenio y que nosotros éramos incluso propiedad del ingenio.
ante la irrupción de los intentos democráticos de consolidar una república de derechos para todas y para todos, pues esa lucha de los ingenios pasa al poder de la ciudad. Ya la ciudad no vista tanto como una urbe, sino como el espacio de producción de lo político, es decir, la cité, el lugar, el ágora, el espacio público de manifestación y de expresión de la voz. Y es precisamente ahí donde se encuentra René con tantas voces que le eran muy queridas, comenzando con la voz verde y negra del 14 de junio, representada en Manolo Tavares y en todos los compañeros y compañeras que él tuvo durante esa militancia tan activa que él mantuvo. Recordemos que René se consolidó como un militante más siendo poeta, pero no cualquier militante. René perteneció a células de lucha política al lado de sus compañeros, Luis Ibarra Ríos, Pipe Faxas, que perecieron, por cierto, en ese intento de alzamiento guerrillero del 14 de junio, el 28 de noviembre de 1963, que culmina lamentablemente con los crímenes de Manacla, donde mueren todos sus compañeros, incluyendo Manolo Tavares. Y lo que hace precisamente René es tratar de mirar, en primer lugar, cómo se fue haciendo esa historia y cómo él fue escribiendo lo que era la patria como eso que él denominaba esos ojos cansados de esperanza, ¿no? Y cómo los reveses que iba teniendo esa lucha, él lo iba escribiendo. Él es el cronista de esa época. Claro. Su arma de combate era la palabra. Exactamente. Era la poesía. Exactamente. Su M50 eran los versos. Exacto. Y con eso resistió, y no solamente que resistió, sino que todavía hoy quien pueda leer a René, mira en él a un combatiente, Claro. porque sus versos no son de claudicación, sus versos son reales, son de resistencia. De resistencia, son a veces con cierta tristeza, pero no tiene rendición. Y eso es lo importante de mirar en René a alguien que hasta el último momento pues dejó para la posteridad una obra que sigue viviendo, y no solo sobreviviendo, sino alzando una bandera, que esperamos que algún día pueda retomarse, porque eso es lo interesante. Tú me hacías la pregunta como sociólogo, y René dejó de una forma profética extraordinariamente rigurosa muchos elementos que hoy podemos nosotros decir que fueron pronósticos de René. Por ejemplo, en sus cuentos, Ahora que vuelvo Tom, nadie en ese momento hubiese imaginado lo que él vio de una manera tan clara como lo es la desigualdad social y la fragmentación de la cohesión social, la segregación de la gente. Todos, por ejemplo, en mi generación, pudimos haber tenido un Tom con el cual jugar en una calle de un barrio clase media, etcétera. Alguien que no pertenecía necesariamente a nuestros propios orígenes, y sin embargo se compartía porque era hijo de alguien que trabajaba en la casa o en algún espacio cercano. Además hacerlo como un cuestionamiento a partir de sí mismo. Exactamente. O de su personaje. Ese ejercicio reflexivo que tenía él, y cómo él poco a poco fue generando un proceso de una humanidad extraordinaria, porque él se convirtió en un antropólogo, en un etnógrafo que veía precisamente esa realidad. Pero también, por ejemplo, René en el barrio No hay Banderas, por ejemplo, comienza a escribir la historia de ese final de la lucha revolucionaria en los barrios y de ese inicio de la lucha social de quienes sobrevivían a la muerte de esos revolucionarios, que eran precisamente los jóvenes por los cuales esos revolucionarios luchaban para instaurar una nueva democracia que le diera oportunidades. Entonces, cuando terminan esos jóvenes revolucionarios siendo muertos por los organismos de represión y por esa república conservadora, por el viento frío, ¿no? Pues comienzan otras víctimas, pero ya esas víctimas no iban a tener las banderas
bajo las cuales cayeron, porque eran víctimas de lo social, que tenía, por supuesto, un vínculo con lo político, que era precisamente por lo cual esos revolucionarios compañeros de René pues murieron. Entonces, cuando ya no hay banderas, el barrio se queda solo, se queda sin combatientes, se queda sin vocería, y comienzan esos muchachos a caer hasta el día de hoy, como lo hemos visto lamentablemente, en intercambio de disparos, y son anónimos sociales que lamentablemente él predijo de una manera tan extraordinaria en ese célebre cuento. Y hablando de predicciones, otro de los temas recurrentes en la obra de René del Risco Bermúdez es la muerte. Y una de las cosas que él trata en varios de sus cuentos, o no solamente que trata, sino que describe en varios de sus cuentos su propia muerte y cómo sucede. Y sucede en sus cuentos exactamente como sucedió en la realidad. Eso también es una de las cosas que me llama mucho la atención. Pero lo más interesante era esa agonía lenta de esa primavera para el mundo, de ese momento cumbre de la Revolución Dominicana, de cómo él va asistiendo poco a poco a la caída de esa historia y comienza a describir cómo se va normalizando poco a poco las instituciones del viento frío, la subjetividad del viento frío, las interacciones del viento frío, es decir, la República Conservadora. Y yo creo que ante eso, aún y a pesar de que está la presencia de la muerte, es una presencia que no cierra, no concluye. Es como si quedara insomne, pendiente de una conclusión, y que es precisamente lo que nos brinda esperanza ante una obra que definitivamente tiene mucho dicho y tiene mucho que decir todavía. Esperemos en quienes puedan interpretar en el plano humano, en el plano social, en el plano individual y personal como colectivo, lo que esa obra tiene por delante como testimonio de lealtad, de sentimientos y de anhelos para una nación. Así es. Una de las razones por la cual se quiso hacer y crear la Fundación René del Risco Bermúdez era para mantener su legado y su obra vigente. Hablábamos de vigencia hace un ratito, pero es bueno resaltar de eso de nuevo y preguntarte, Juan Miguel, ¿por qué tú crees que es necesario, que es importante leer en la actualidad a René del Risco Bermúdez? Porque René es, como todo buen, extraordinario poeta, un educador. Y un educador no de contenidos vacuos, inútiles, sino de lo más esencial que debe tener un ser humano, que es la actitud. La actitud, René es una actitud, y sus poemas, su gran legado son actitudes, actitudes democráticas, actitudes estéticas, actitudes éticas. Supo estar del buen lado de la historia cada vez que la historia lo llamó, supo hacer arte, no solamente en versos y en prosa, sino también con las ideas, irse a lo popular, a esa dura doctrina del pueblo, como él llamaba. Supo comprender su posición, su función, su rol histórico. Y yo pienso que desde el momento en que un niño, una niña, un adolescente dominicano pueda apropiarse de esos versos de René, sabrá muy bien utilizarlos, sabrá muy bien actualizarlos en la época actual y llevarlos a esas escarpadas montañas de nuestros tiempos. Cada tiempo trae una manaclas y cada manaclas es diferente. Hoy gozamos de una serie de condiciones que no tenían en aquellos tiempos estos héroes nacionales, y hoy también se nos han sumado otras dificultades que aquellos no tenían. Entonces, cada época trae su rebeldía, su subversión, sobre todo su reflexividad, para ubicarse en su momento y tratar de construir junto a los otros una mejor nación. Ahora que tú hablas de ese René, el educador, yo recuerdo que en la exposición del oficio de ser joven, que
fue a propósito de la Feria del Libro del año 2017. Los jóvenes que asistían al pabellón, que iban al pabellón, salían del pabellón con la idea de un René humano, de un René real, de un René que lo podían encontrar en la esquina, que no era una persona inalcanzable, que era un ser humano que podía ser como ellos, como esos jóvenes, como esos niños, que estaban, lo acababan de conocer, lo acababan de conocer en el pabellón, conocer su vida, conocer su obra, conocer sus ideas políticas. Eso es un recuerdo que me satisface mucho, que me hace sentir muy bien porque creo que se hizo un excelente trabajo. Mira, todo oficio de educador tiene algo de liderazgo, de ese liderazgo que inspira para que otros aspiren. Y esa precisamente fue parte de la experiencia, del testimonio que yo puedo tener y hacer público de lo que fue esa experiencia con esos jóvenes dominicanos, esos escolares, esos universitarios que iban al pabellón y que salían con esa inspiración de querer ser como René. Claro. De querer ser como René porque la elegancia de sus versos, porque la elegancia de su actitud, porque la elegancia de su definición de patria hacían que uno quisiera siempre ser. Además de que lo humanizaron. Exactamente, es accesible. Es decir, es alguien que puede muy bien ser reinterpretado en cada una de esos espíritus jóvenes que visitaron ese pabellón. Yo creo que este país es un país extraordinariamente interesante porque ese es un ejemplo de las cosas que se pueden producir si nuestros líderes serían como René. Juan Miguel, ¿qué mensaje tú puedes llevar al pueblo dominicano o a la juventud dominicana más bien sobre la literatura o las letras en República Dominicana? Este trabajo que hizo el Centro León, que produjo el Centro León y del cual tú fuiste guionista, obtuvo muchos frutos. Todavía tenemos hace 3 años de esto y estamos hablando de ello. Así que yo entiendo que es algo muy importante que se siga haciendo este tipo de labor en beneficio de la cultura dominicana. ¿Qué tú piensas sobre eso? ¿Qué tú me puedes decir? Yo invitaría a la juventud dominicana, y cuando digo juventud dominicana es todo aquel que tiene una actitud crítica ante la vida y que está en permanente proceso de mejoramiento, de perfeccionamiento, de buscar siempre cumbres más altas del ser, del estar, del hacer. René, la obra de René es una convocatoria a renovarnos permanentemente, a no cejar, a no rendirnos, a continuar siendo cada vez un poquito mejor. Y todo aquel que pudiese tener alguna responsabilidad, un tutor, una tutora, un padre, una madre, un educador, un empleador, tiene la posibilidad de ser un educador, tiene la posibilidad de enseñar algo, tiene la posibilidad de motivar. Y yo creo que la obra de René en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los regales de esparcimiento, en las asociaciones, los clubes deportivos, es un privilegio tenerlo como patrimonio de los dominicanos. Y a los poderes públicos saber que solamente a través de ejercicios como la poesía, que no solamente se leen, que también se cantan, y René tuvo una intensa labor también dentro de la música con extraordinarios artistas dominicanos, pues poder llevar esos versos a la voz, al canto, a la realidad de todos los días. Y cada vez que eso se haga, las inclemencias del tiempo serán amortiguadas por la belleza de quien fue uno de nuestros más ilustres artistas de todos los tiempos, René del Río. Más puede decirlo una lágrima o una mirada.
amor es final y principio, la lumbre del alma. Y el mundo estaría vacío si nadie amara.